Bueno, vamos a mirar ahora, hermanos, acerca de los limpios de corazón. Dicho que al examinar el contexto cultural entendemos mucho más las circunstancias en que Jesús dijo estas bienaventuranzas. Eran contrarias a lo que el mundo de aquel entonces pensaba en los conceptos de ser feliz. Hoy en día, en tiempo moderno, parece que tiene el mismo impacto, las mismas palabras de Jesús siguen activas en este tiempo. Al examinar este texto o estos textos, nos damos cuenta que la nación de Israel se encontraba en circunstancias muy desesperadas. Me refiero a la forma política, en el aspecto económico, pero sobre todo en el aspecto espiritual. A través del libro Mateo, Marcos, Lucas y Juan encontramos que los romanos habían puesto impuestos sobre los israelitas. En la historia bíblica del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel pocas veces tuvo libertad en todos los aspectos y progreso. Fueron cautivos por los babilonios, por los medo-persa, etcétera, etcétera, incluyendo Egipto mismo en primer lugar. Ahora, en el tiempo de Jesús, ellos están sojuzgados por la soberanía de los israelitas, de los romanos. Y de tal manera, hermanos, que bajo este contexto se desarrolla Sermón del Monte, lo que Jesús dijo al enseñar sobre aquella colina. Jesús, desde luego, no había venido a abordar problemas económicos o políticos. Él venía a abordar el tema del aspecto espiritual, su debilidad al poner descubierto la necesidad de Dios en la vida de cada uno de ellos. Así es que, hermanos, ya hemos visto ya acerca de los pobres en espíritu. Es aquel que se logra descubrir que él es simplemente un mendigo delante de Dios. Los que lloran y lloran por el pecado que está en ellos. Número 2, hemos visto ya también los que tienen hambre y sed de justicia, son aquellos que tienen un deseo vehemente por hacer la voluntad de Dios. Y ellos, dijo el Señor, van a ser saciados, porque Dios dio la forma, a través de Jesús, para que hagamos la voluntad de Dios cada día. Hemos visto los que hacen también misericordia. Los que hacen misericordia no simplemente es un sentimiento de lástima hacia alguien, sino la misericordia miramos que es algo que nos lleva más allá e inclusive hacer algo por alguien que simple y sencillamente no lo merece. Y eso es lo que Jesús dijo respecto a la bendición de ser feliz el que hace misericordia. Ahora miraremos los de limpio corazón. En el versículo 8 de Mateo capítulo 5 dice el Señor Jesús: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En el tiempo de Jesús, hermanos, la religión más influyente, estamos seguros, y todos leyendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la religión más influyente sobre el pueblo de Israel eran los fariseos. El sistema legalista del pueblo de Israel respecto a los fariseos, ellos, hermanos, dominaban la sociedad judía. De tal manera que a lo largo de los siglos, las interpretaciones de las escrituras en ese tiempo, por parte de los rabinos, se había vuelto conocida como, se llama como las tradiciones de los mayores. Ese era el término usado en ese tiempo. De tal manera que estos se habían vuelto tan autorizados o tan importantes, inclusive igual o más que las mismas escrituras del Antiguo Testamento. ¿Recuerda lo que Pedro dijo? Que los inconstantes tuercen las cartas de Pablo como también las otras escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las del Antiguo Testamento. Pues es increíble, en el tiempo de Jesús, los fariseos se habían vuelto tan autorizados, como alguien dijo, de tal manera que lo que ellos decían eran igual o más que las mismas escrituras. Así estaba en el tiempo judío, en el tiempo de Jesús. De ahí que, hermanos, ellos tenían básicamente en su poder, según ellos, lo que se debía y lo que no se debía hacer. Es increíble. Para los honestos del tiempo de Jesús, definitivamente era imposible cumplir con los requerimientos de la religión de los fariseos. Algunos inclusive desarrollaron cierta frustración e impotencia porque ellos querían saciar su deseo espiritual y no lo podían hacer.
ellos no podían simplemente cumplir las demandas de los fariseos. Y en ese tiempo había, hermanos, gente que estaba buscando por respuestas a sus preguntas. De tal manera que, por ejemplo, en Mateo capítulo 23, versículo 4, nos deja una ventana claramente de mirar cómo es que el sistema fariseo estaba dominando toda la nación judía. Y dice en el verso 4, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombres de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Note bien la palabra cargas pesadas y ponen sobre los hombros de ellos. Y esto era básicamente, dentro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encontramos en repetidas ocasiones acerca de las costumbres de ellos, pero no solamente las costumbres, sino, como decía, ellos se habían erigido sobre el pueblo de Israel como principal fuente de la religión. Inclusive, por ejemplo, en Marcos 7, versículo 11 al 13, verso 11 al 13, dice el versículo 13, por ejemplo, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. El verso 11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Note bien la palabra vosotros decís. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Me estoy fundamentando en lo que Jesús dijo y en lo que sucedía, hermanos. Estos hombres les decían a algunos, ¿sabes qué? Simplemente Dios entiende. No tienes que cumplir el honrar a tu padre. Si tú le dices, es corbán, ellos van a entender, entonces lo que tú me vas a ayudar, lo vas a dar a Dios. Y dice Jesús, ustedes están justificando a ellos mismos, diciéndoles que no tienen que inclusive guardar toda la ley. A ese punto había llegado, hermano, la religión farisea. Note bien, dice el verso 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Esa autoridad tenían ellos. Verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición, que habéis transmitido, y muchas cosas semejantes a estas hacéis. No solamente era eso, muchas otras cosas. Puede usted mirar, palpar la autoridad farisea en el tiempo de Jesús. Por eso decía, muchos estaban buscando, hermanos, satisfacer sus preguntas, sus dudas respecto en aquel tiempo. Por ejemplo, encontramos, hermanos, que en el tiempo de Jesús no todos estaban satisfechos con la religión farisea. Por ejemplo, uno de ellos, podemos enumerarlos, uno de ellos era Nicodemo, Juan 3, verso 1 y 2. Él vino de noche a preguntar al maestro y le dijo, Rabí, verso 2, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Se ha dado cuenta que al leer Juan capítulo 3 no se revela la intención exacta o la duda o pregunta o el asunto que Nicodemo traía con Jesús? ¿Se ha fijado en eso? De hecho, Jesús aborda el tema. Se le adelanta lo que él pretendía, hermanos, buscar, o mejor dicho, encontrar. Note que Jesús, lo único que dijo Nicodemo, Rabí, sabemos que has venido Dios como maestro, nadie puede hacer estas señales que hace si no está Dios con él. Jesús empieza a decirle, de cierto te digo, el que no nace de nuevo, y Jesús termina con una magistral enseñanza sobre Juan 3:16 y versículo 15. Así como Moisés levantó a la serpiente, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Cómo termina? En silencio Nicodemo. ¿Cuál fue el asunto de que lo trajo? Y queda en evidencia que había hombres como Nicodemo, siendo un mismo rabino, que no estaba satisfecho con el sistema fariseo. Quería satisfacer sus dudas en ese tiempo. En otra ocasión, en Juan capítulo 6, verso 28, hubo algunos que le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Note bien, ¿qué necesitamos hacer? Jesús contestó ante esta pregunta. En otra ocasión, en Lucas capítulo 18, verso 18, hubo un hombre rico, joven, que vino y le preguntó, diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La vida eterna ya era un tema común en el tiempo de Jesús. Los fariseos estaban lejos de hablar de este tema central para las almas necesitadas. De ahí, hermanos, que usted y yo podemos comprender mejor lo que Jesús quiso decir a la luz de todas estas circunstancias.
Al comprender el pensamiento de Jesús, bienaventurados los de limpio corazón, ¿cómo lo puedo entender? ¿Cómo lo puedo entender? Bienaventurados los de limpio corazón. Primero, hermanos, los de limpio corazón. La palabra bienaventuranza hemos dicho que es feliz, es la persona dichosa, es la persona que tiene un bienestar, es la persona, recuerda la palabra Macarios, ¿es usted Macario? Es decir, ¿es usted feliz? ¿Realmente feliz? Bueno, usted va a tener que tener estas características de las cuales Jesús está hablando. Realmente la felicidad actual y moderna es tan superficial como la misma felicidad que existía en el tiempo de Jesús. Pero Jesús está hablando de una verdadera dicha y felicidad, una verdadera bienaventuranza. Cuando Jesús está hablando acerca de eso, hermanos, Jesús está hablando de limpio, de bienaventurado, pero los de limpio corazón. La palabra corazón tiene que ver con la cuna de emociones, en este caso de los sentimientos o pensamientos. Por ejemplo, Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Jesús apela al aspecto emocional, como decía, la cuna de los pensamientos. Y cuando él está hablando acerca de un corazón limpio, se refiere precisamente a un corazón limpio, a los pensamientos limpios. Se refiere al centro de la mente, se refiere a nuestros motivos y actitudes, se refiere a nuestras emociones y sentimientos. Toda esa área que abarca. De ahí que también, por ejemplo, en Mateo capítulo 9, verso 4, note bien lo que Jesús dijo. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Por eso estoy diciendo que tiene que ver con los pensamientos. Y si el hombre ha estado limpiando sus pensamientos, su mente, sus pensamientos que sean limpios, genuinos, entonces va en camino de tener un corazón limpio. Él tendrá su recompensa. ¿Dónde empiezan los malos pensamientos en el corazón? Verso 19 de Mateo 15. Porque del corazón salen los malos pensamientos, no te vienen ahí. Y eso a Jesús, hermanos. Si queremos entender el término corazón, vamos a entender entonces que Jesús se refiere a nuestros pensamientos. Ahora, ¿cuál es el significado de la palabra limpio? ¿A qué se refiere Jesús cuando dice limpio de corazón? La palabra limpio, hermanos, que usa aquí en este caso Mateo, es una palabra de kataros. Y la palabra kataros es una palabra, hermanos, que significa libre de mezclas impuras. Esa es la idea griega en el significado original. Libre de mezclas impuras, sin tacha, o sea que éticamente con el significado de libre de deseos corrompidos. Y este es el punto que está tratando precisamente Jesús. Por eso digo que el corazón tiene que ver con los pensamientos. ¿Recuerda usted según Génesis capítulo 6? Y eran los pensamientos de los hombres de continuo solamente ¿qué? El mal. Si pensaban algo, los antediluvianos era algo y era malo. Hoy en día, hermanos, Tito habla acerca de eso, de los hombres de hoy en día, el tiempo de él y del tiempo de hoy en día. Hasta sus corazones están corrompidos. No pueden pensar algo bueno, porque es continuamente el mal. Este es el corazón que Jesús está hablando. De tal manera que, hermanos, dice, tiene la idea de eliminar todas las impurezas en una forma técnica, es aquello que no se mezcla, era como el oro. Idea de motivos puros, integridad espiritual, rectitud verdadera. Eso es el punto que Jesús está hablando en cuanto a limpio. Ahora, hermanos, bajo el concepto de lo que Jesús habló en su tiempo, el concepto de los fariseos era todo lo contrario. La pureza para los fariseos era totalmente externa y provenía del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Levíticos capítulo 5, versículo 1, versículo 2, decía la palabra de Dios que si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo, que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Pero note el verso 2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda,
o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo. Una víbora, por ejemplo, va y toca, es una víbora, es inmunda, la tocó, dice bien que no lo supiere, aunque no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Está impuro. Inmunda en el original hebreo tiene que ver con lo impuro. Y eso, hermanos, lo tenían precisamente la religión farisea en el tiempo de Jesús para establecer qué era su concepto de pureza. De tal manera que ellos ponían tanto énfasis en cuanto a esto. Por ejemplo, en Mateo 23, verso 25, Mateo dice respecto a esto: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. ¿Ve eso? De tal manera, hermanos, que la religión farisea, estamos diciendo que estaba lejos de entender lo que Jesús realmente quiso decir. Puros de corazón. Ellos hacían énfasis totalmente en el aspecto externo. Aún en Mateo 7, versos 3 y 4, Jesús dice: los fariseos, todos los judíos, aferrándose, dice Mateo, a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. 4, volviéndose de la plaza, si no se lavan, no comen. Y note bien, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. ¿Ve eso? De ahí que el concepto de ellos, este era el concepto de pureza. Jesús estaba haciendo un énfasis para la pureza interna, no externa. La pregunta es, hermanos, ¿cómo podemos alcanzar la pureza de corazón? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos alcanzar la pureza de corazón si se refiere a nuestros pensamientos? La primera de las cosas que miramos en las Escrituras es que podemos nosotros orar a Dios. Podemos tener un deseo muy grande porque nuestros pensamientos sean limpios. Pero debemos entender una primera cosa, hermanos, que es una responsabilidad personal. Nadie, escuche bien esto, nadie va a ayudarte a ti a que tengas pensamientos puros y sanos, sino tú mismo. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, porque Dios lo dice. Por ejemplo, en 2 Corintios 7:1, Pablo dice así que, hermanos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es como el contexto de Efesios capítulo 4. Quítese de vosotros toda amargura. ¿Quién lo hace? Tú mismo. De esa misma manera, tú puedes hacerlo. ¿Sabes, hermanos? Que nosotros tenemos ante la perspectiva de cada situación dos opciones, y eso es precisamente el ejercicio práctico de libre albedrío que Dios nos da, como lo tuvo Adán, como lo tuvo Eva. O tocas y comes del árbol o simplemente no lo haces, como lo tuvo, por ejemplo, también a José con la esposa del egipcio, de su amo, de Potifar. O la tomas o huyes. Y así es en los pensamientos. O piensas justamente o piensas injustamente. O te adelantas a pensar con malicia o te adelantas a pensar con limpieza. Tenemos esa opción. Pero la Escritura lo dice. He buscado, hermanos, a través del Antiguo y Nuevo Testamento para estas notas, quién lo hace, y encuentro que somos nosotros. Somos nosotros. Primera de Pedro 1, 14, 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Note bien verso 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y todos estos pasajes, hermanos, que he estado buscando respecto a la limpieza del corazón, nos responsabiliza el Señor. Aún más, otro más, Santiago capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos y vosotros los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. ¿Ve eso? Los de doble ánimo, purifícanlos, límpialos. ¿Por qué no podemos pensar bien? ¿Por qué tenemos que pensar mal?
el hombre elige. ¿Cómo podemos? La pregunta es ¿cómo podemos limpiar nuestros corazones? Hay algunos conceptos, hermanos, errados sobre la limpieza del corazón. Algunos sugieren, y hoy en día hay una filosofía muy moderna, que es convertirte en un monje e irte a un monasterio. Bueno, parece un poco gracioso, pero hay quienes han hecho eso. Usted sabe de eso. Lo que es un monasterio y un monje, que es sobrevivir con poca comida y tratar de purificar su mente, su corazón de la maldad. ¿Y esa es la forma que el hombre puede hacerlo? Respuesta es no. Alejarse de las preocupaciones y distracciones del mundo, después de ello dedicarse a la meditación y oración, irse a una isla es posible. Hermanos, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 5, versos 9 y 10, les escribí por la carta que no se junten con fornicarios, y no absolutamente con los fornicarios de este mundo, ávaros o con ladrones o con los idólatras. Note bien lo que él dice al final del verso 10. Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. ¿A dónde vas a ir? Esa no es la forma. Yo quiero tener buenos pensamientos, así que me iré a la China con un monje tibetano y me apartaré del mundo. Me iré a una isla como... ¿Quién se fue? Ese que se extravió. No es la forma. ¿Qué es, hermanos? Tenemos que luchar nosotros contra todo esto. ¿Saben que ustedes que hay quienes piensan que, y están enseñando en este siglo XXI, que hay otra forma de ser limpio del corazón? A ellos le llaman la segunda obra de gracia. ¿Sabía usted eso? ¿Cómo es la segunda obra de gracia? La primera obra de gracia es cuando Dios te perdona tus pecados. Y para ellos, religiosamente, la segunda obra de gracia es cuando después de que te perdona los pecados, de una forma milagrosa, Dios te limpia de tu naturaleza pecaminosa. Y vives una vida terrenal sin pecado a partir de ese momento. Esto es así. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, verso, especialmente, hermanos, versículo 11? 10 y 11. Revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Y note bien, está gramaticalmente correcto y traducido en esta ocasión, el 60. Dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando. No se renueva inmediatamente. La renovación, está hablando Romanos capítulo 2, verso 1, versículo 10 del capítulo 3. Y muchos de ustedes hablan de la renovación continua y lenta. Esa es lo que Dios hace en la vida del hombre. El persistente, el paciente, que constantemente está en las manos de Dios, renovándole Dios a través de su palabra constantemente. Será difícil derribar un corazón sólido y bien formado a través de los años. Está comprobado que una casa que se derriba en 3 días se puede edificar. De una forma fácil, el sistema estadounidense. Pero hermanos, estoy diciendo que esta es la forma que Dios renueva. No es instantánea, no es la segunda gracia, no. ¿Cuál es la realidad? La realidad es, hermanos, amigo oyente, que el problema del pecado no es el mundo que nos rodea. El problema es la inmundicia que está dentro de nosotros. Tenemos que enfrentar con eso. Hay 5 sugerencias muy prácticas que, hermanos, he encontrado a través de la Biblia que Dios nos da respecto a limpiar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Vaya enumerándolas. Número 1, primero, usted necesita darse cuenta que necesita de la guía de Dios cada día. Somos incapaces de vivir un solo momento santo, pensando bien, sin la guía de Dios. Eso es lo primero que necesitamos reconocer. No puedo yo vivir un día solo, pensando cosas buenas sin que Dios me ayude. Punto. Proverbios capítulo 20, verso 9 al 11, note bien lo que dice. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir eso? Verso 10, pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. Eso es mentira. Aún el muchacho es conocido por sus hechos si su conducta fuere limpia y recta. ¿Ve lo que Dios dice? No podemos, hermanos, amigo oyente. En segundo lugar, necesitamos usted y yo, hermanos, entender lo siguiente.
que debemos reconocer nuestra debilidad. En otras palabras, si entendimos nuestra dependencia, entonces reconocemos nuestra debilidad. Eso es, somos débiles. El mal está en nosotros, como dirigía Pablo a los Romanos capítulo 7. Eso es. No somos tan fuertes como parecíamos. En otras palabras, en el primer sermón, los pobres en espíritu se dan cuenta que están en bancarrota cuando pensaban que estaban ricos, como los laodicenses, algo así. Y es exactamente lo mismo, hermanos, en Jeremías 13:23, y me gusta este texto porque está hablando precisamente, hermanos, de dependencia. Dependencia. Note bien lo que dice el 23. ¿Mudará el etíope su piel? ¿Sabe que el etíope, tez morena, puede mudar, cambiar su piel? Son cosas imposibles. ¿El leopardo sus manchas puede cambiar él mismo sus manchas? La respuesta es no. Y note bien la comparación tan práctica del profeta. Así también podréis vosotros hacer bien estando habitados a hacer el mal. No es la respuesta. Solo no podemos hacerlo. Pero hay otra cosa. En tercer lugar, hermanos, necesitamos permanencia en Jesús y en su palabra. Sin Jesús y sin su palabra, jamás usted y yo pudiéramos limpiar nuestros pensamientos. Seguiríamos pensando mal y mal y mal de continuo, como Génesis capítulo 6. Jesús dijo en el verso 4 de Juan 15, permanezcan en mí y yo en vosotros. ¿Cómo? Como el pámpano, como el retoño, como el vástago no puede llevar fruto por sí mismo, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y añade en el verso 3, ya ustedes están limpios por la palabra que os he hablado. La palabra limpia, la permanencia con Jesús lo hace. Pero eso es todo, no. ¿Cómo podemos combatir los malos pensamientos? Note bien, hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 12 y versículo 13. Así que, hermanos, deudores somos no la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Note bien eso. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí la palabra Espíritu, mayúscula. La palabra de Dios, hermanos, es la espada del Espíritu Santo. No se embriagáis con, dijo Pablo a los colosenses, embriagáis con vino, sino se llenos ¿de qué? Del Espíritu. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo abunde en vosotros en abundancia. Entre más Biblia haya en nuestras mentes, podemos nosotros hacer morir a través de la espada que es el Espíritu. Más Biblia en tu mente puede hacer morir las obras de la carne. Seremos más hombres y mujeres que pensamos cosas positivas, correctas. Y por último, hermanos, necesitamos orar. Orar y orar y orar. Note bien Gálatas 5:16. Digo, pues andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. No solamente haces morir, sino también no alimentes los deseos de la carne. Si tú los dejas de alimentar, morirán. Pero, como decía hace un momento, necesitamos orar y orar y orar cada día. Como el rey David de Salmos 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, ayúdame a tener buenos pensamientos. Ayúdame a no ser mal pensado. Ayúdame a pensar correctamente. Mis pensamientos no son tus pensamientos, como dice el profeta Jeremías. Necesitamos hacerlo cada día, cada día. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros nos damos cuenta que lo que pensábamos no era verdad? Y estábamos equivocados. Hicimos un prejuicio anticipado. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Que levante la mano que no lo ha hecho. Nadie. ¿Cuántas veces hemos pensado algo que pensábamos que alguien estaba mal y no está mal? Alguien había hecho algo y no lo hizo. Alguien dijo algo y no lo dijo. ¿Cuántas veces hemos pensado hacer mal a alguien? Piense. ¿Cuántas veces hemos pensado cosas sucias o malas? Muchas veces. Los cristianos no somos limpios totalmente. Necesitamos limpiar el corazón. Pregunta, ¿cuáles son las señales de un corazón impuro? Hermanos, es muy fácil. Un corazón impuro se puede notar por lo que habla y hace. Simple.
Mateo 15, 19, Jesús dijo, del corazón salen los malos pensamientos. Y eso es lo primero que es evidente, los pensamientos. Después se clarifican en homicidios. Lo pensó primero y luego mató. Lo pensó y después adulteró. Lo pensó y lo fornicó. Lo pensó y luego hurtó, robó. Lo pensó y dijo algo, falso testimonio que no era verdad. Lo pensó y lo blasfemó. ¿Cómo puedes conocer a alguien que no tiene un corazón limpio? A través de eso. De sus obras, de sus acciones, porque emanan de los pensamientos. Eso es. Un corazón que tiene, por ejemplo, amargura, se va a dar a conocer a través de ello, porque no es puro. Que se enoja, no por el celo que se enojó Moisés y Jesús, tiene un corazón no limpio. Ira, que tiene gritería, maledicencia o malicia. Se da a conocer el corazón a través de lo que posee. Cuando Pablo habla en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 4 y 5, habla de una lista de hombres con corazones no limpios. La traición, por ejemplo. El hombre que está dispuesto a traicionar como Judas, tiene un corazón no limpio. No le importa que es el maestro, va a traicionarlo. Impetuosos, infatuados, amadores de deleite más que de Dios. Hay una inclinación más a satisfacer la parte mala que la parte buena que está dentro de sí. Inclusive muestran una apariencia de piedad y están lejos de realmente tener una apariencia buena, como el fariseo. Hermanos, ¿cuál es la recompensa? Por último, ¿cuál es la recompensa de los que tienen un corazón limpio? ¿Cuál es la recompensa? Y quiero decir que parece que yo he visto mucho en este sermón. Déjeme decirle que me sorprendió algo mucho más al final. ¿Por qué? Porque aunque su servidor no es erudito en el griego, pero gasté muchas horas queriendo saber por qué Jesús se refiere como recompensa al de corazón limpio, del corazón limpio, de ver a Dios, de ver a Dios. Y quería saber si realmente el punto aquí es ver a Dios en el juicio final, cuando te dice, venid bendito de mi Padre. Y encontré una cosa muy interesante, que como decía, aunque no sé griego, la mayor parte, Robertson, MacDonald, William Barclay y muchos hombres eruditos que sí saben, y no son ignorantes como su servidor en cuanto al griego, coinciden en lo siguiente, que cuando Jesús dijo que los que tengan limpio corazón, pensamientos limpios, ellos van a tener la bendición de poder ver a Dios. Cuando dice ver, en el verbo es un verbo en tiempo indicativo en voz media. Los que saben de griego están investigando más cerca porque hay voz media, ¿ok? Y hay voz no media. Y así suavemente ya, Ernest, creo que cuando dio la clase sobre los ancianos hablaba un poquito acerca de eso. Pero déjame decirle qué es el punto aquí. Si está en futuro indicativo, verán a Dios, y en voz media, saben ustedes que literalmente está diciendo continuamente verán a Dios por sí mismos. Y me llamó la atención esto, porque yo no lo había descubierto. Continuamente verán a Dios por sí mismos. Y la verdad que esta idea de este verbo, hermano, la idea es ver a Dios ahora, tiempo continuo y en la eternidad. Ahora y en la eternidad. Y cuando digo, bueno, esto es verdad, y usted dice, ¿es solo por usted lo cree? Porque dice Barclay, no, porque la Biblia soporta este verbo. Y déjame mostrarle esto. Por ejemplo, en el Salmo 27:4, vea esto. 27:4 de Salmo. Tiempo presente ves a Dios. Si tú tienes un corazón limpio, puedes verlo ahora y lo verás en el futuro. Verso 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para contemplar la hermosura de Jehová. Y no solamente ese versículo, hermanos, hay muchos. Cuestión de tiempo, y yo sabía que no habría más, omití muchos. Verán, dice, para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Cuál es la explicación? Vea eso. Y para inquirir en su templo. Ahora vea esta en futuro.
Salmos 17:15. En cuanto a mí, veré su rostro en justicia. Usted le hace la pregunta, ¿cuándo? Estaré futuro satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Ve eso? Juan también dijo que no se ha revelado lo que debemos de ser, pero seremos, porque le veremos tal y como Él es. Y hay mucho de esto. Y me sorprendió, entonces dije, Señor, ¿qué está diciendo aquí Jesús? Lo que está diciendo, hermanos, que los que tienen corazón limpio ya pueden conocer a Dios y mirarlo. Ya pueden hacerlo desde ahora. ¿Por qué usted dice, hermano, por qué no logro verlo? Es que sus pensamientos no están puros completamente. Lamentablemente muchos cristianos no ven a Dios ahora en sus vidas, a Dios. No han limpiado su corazón. ¿Sabe usted que cuando lo hagan, entonces van a decir como Job? Y mire, en Job capítulo 42, 3 al 5, al final de la historia del libro de Job, Job dijo estas palabras. ¿Quién es el que se oscurece el consejo sin entendimiento? Verso 3, el 42. Por tanto yo hablaba al Señor lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye y te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Verso 42. Decir de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué lo ven a Dios ahora? Job, ¿por qué ves a Dios? ¿Cómo lo ves? Literalmente no. Con tus ojos literales no. Pero cuando usted tenga pensamientos más limpios podrá realmente ver a Dios en cada paso que da, en la vida de otros. Podrá entender muchas cosas que hasta ahora no logran entender. Esa es la verdadera dicha de los que tienen un corazón limpio. Y por ende muchos le verán en la eternidad. Hermanos, que Dios nos ayude a poder limpiar verdaderamente nuestro corazón. Pensé que había descubierto todo en bienaventuranza a través de todos mis años y me he dado cuenta que soy un ignorante de la Biblia. Para la honra y la gloria de Dios. ¿Usted cree que sabe esto? Limpiemos nuestro corazón. Pongamos en práctica estos sencillos pasos que Dios nos da. Ore cada día, dígale, Señor, yo quiero un corazón limpio. Yo no quiero pensar ya mal. No quiero tener malos pensamientos. Quiero leer cada día la Biblia para llenarla de Jesús y de su vida. Quiero hacer eso, porque ahí está la verdadera felicidad. Que Dios nos bendiga, hermano, ricamente.